Fernando Paz es una cara muy conocida para los amantes de la historia en España, porque durante muchos años ha sido el director de prácticamente el único programa sobre historia que se podía ver en la televisión española en abierto, Tiempos Modernos. Fernando Paz es autor de más de una docena de libros, no solo de contenido histórico, sino también de ensayos sobre actualidad política. Pero además, Fernando Paz es un excelente comunicador, que destaca por su apabullante elocuencia y contundente claridad a la hora de formular sus reflexiones. Sus análisis, que a menudo son atacados con fiereza desde las filas del progresismo globalista y sus subordinados ideológicos, hacen de un conocimiento fuera de lo común de nuestra historia reciente. Y sus reflexiones, siempre bien argumentadas, deben ser tenidas en cuenta, aunque en ocasiones las realidades a las que nos enfrentan nos puedan resultar bastante incómodas. Es decir, las estrategias son muchísimas y con inmediatez pasan fundamentalmente por la destrucción del Estado-nación, porque eso es lo que permite la imposición de las políticas globalistas. Carl Schmitt decía que en política tienes que marcar un enemigo y solo uno, e ir a por él, y tener claro y priorizarlo. Y yo creo que esto es una gran verdad. Para la hispanidad, el enemigo, el adversario, bueno, yo diría francamente en términos combativos el enemigo, es la angloesfera. La estrategia norteamericana siempre es fragmentar, dividir. Lo hacen en Hispanoamérica, lo hacen en el Próximo Oriente y el proyecto es hacerlo también en Rusia. Sí, o sea, hay que decirlo con claridad, el proyecto es fragmentar y dividir Rusia. Bueno, es decir, en paralelo al hispanismo, para entendernos, hay algunos proyectos que están rescatando este discurso hasta cierto punto, que están defendiendo el carácter antihistórico de la leyenda negra, que son antinegro legendarios, etcétera, pero que no quieren, porque aquí viene el peligro, no quieren que se traslade lo cultural a lo político. Es decir, que tienen una visión, permítaseme la expresión, onanista de nuestro pasado, que se complace y se satisface en sí mismo. Pero eso no tiene que tener ninguna traducción al día de hoy, que no sea operativo políticamente. Que no se dan cuenta que la condena de Franco no es la condena de Franco, con ser esto mucho, porque se han inventado un Franco que no existe, se han inventado un Franco ahistórico, pero con ser esto mucho no termina aquí la historia, sino que Franco es una palanca, es un mero hecho instrumental para condenar a España y para condenar a la hispanidad. La condena de la hispanidad empieza con la condena de Franco, porque el condenar lo que es consecuencia de una historia, al condenar eso, se condena toda la historia previa y en consecuencia, naturalmente, toda la historia de España es condenable, es una historia equivocada, es una historia que procede de la convicción que decía yo antes, de esa convicción espiritual, de esa, digamos, de la concreción de la naturaleza propia de la nación, por decirlo de alguna manera, de la nación histórica, y por tanto con lo que hay que acabar no es sino con la propia España, con la propia hispanidad. La monarquía en España, como dijo José Antonio, había caído en 1931 como cáscara muerta, sin sustancia, sin que entrase sin lucha siquiera un piquete de alabarderos, decía José Antonio Primo de Rivera, y fue literalmente así. Es decir, nadie se molestó en defender la monarquía, por eso pues, se había convertido en una cáscara muerta, porque no tenía sustancia. Estamos en una situación muy parecida, en una situación muy semejante a aquella. Cuando menos, el rey debería estar jugando una función de vínculo, de unión efectiva y política con Hispanoamérica. ¿Está jugando el rey esa función? En absoluto. Lo único que está haciendo es de representante de algunos intereses económicos españoles en América. Esa es la razón, nada más. Entonces el rey no es de ahora que vaya a Bilderberg, es que la reina, su señora madre, lleva 35, 40 años yendo a Bilderberg. El dinero tiene mucho miedo, como digo, el dinero no tiene ni valentía ni patria y ante esa situación, bueno, a las pruebas me remito. Es que no hay medios generalistas, no hay medios que lleguen a toda España que no sean medios progresistas y que no hayan asumido el paradigma de valores dominante y que no esté en la hegemonía progresista. No los hay, sencillamente. Y pienso en aquello de que si no maté Reyes Moros, engendré quien los matara y todas estas cosas, ¿no? Pues ojalá uno deje, aunque sea una pequeña semilla, en aquellos que van a continuar y sirva verdaderamente para el engrandecimiento de la hispanidad. El México español, el México del año 1800, exportaba 25 veces más que los Estados Unidos. Hoy el muro lo han levantado los americanos para que no entren los mexicanos en su país. En 1800 el muro lo hubieran levantado los mexicanos. Os enviamos un saludo muy cordial a nuestros ya casi 100.000 suscriptores. Hoy tenemos la fortuna de contar con Fernando Paz, historiador, profesor en historia y autor muy prolífico. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando.
Pues un placer de verdad estar con vosotros, lo digo completamente en serio, porque además he echado un vistazo al canal, lo conocía de alguna referencia, de haber picado en alguna ocasión, pero lógicamente con motivo de tu amable invitación, pues he estado mirando y la verdad es que, bueno, es una temática que en fin, que me presenta un gran interés para mí, la verdad. Fantástico, pues seguro que va a resultar una charla muy, muy interesante. Muchos de nuestros espectadores, sobre todo los españoles, seguro que te conocen, no tanto los espectadores de países hispanoamericanos, y seguro que se van a quedar muy agradablemente sorprendidos pues, con tus reflexiones, con tu discurso. Ah, Tenemos que aclararles que eres un autor prolífico, has escrito más de una docena de libros, acabas de publicar hace pocas semanas Radiografía de Barbarroja sobre la Operación Barbarroja, la Segunda Guerra Mundial, 2 así es. volúmenes, creo que me comentabas, acaba de salir el primero, con reflexiones y aportaciones historiográficas inéditas. Y has escrito varios libros, en general hablando sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre historia de España, historia del siglo XX, historia del franquismo, libros como Breve Historia del Franquismo, Franco en el banquillo, Nuremberg, Europa bajo los escombros. Así es, más o menos la temática a la que me dedico, aunque la verdad es que mis intereses son muy amplios. Bueno, de hecho, uno de mis primeros libros fue sobre esas hazañas más o menos veladas de los españoles en el pasado, fundamentalmente en la época moderna y que no son conocidas o tan conocidas, que no son como las de Hernán Cortés o Pizarro, ¿no? Sino que son, bueno, hazañas, digamos, en un segundo plano, pero que no por ello son menos importantes y relevantes en cuanto al esfuerzo que representaron y en cuanto a lo que sirvieron fundamentalmente para tejer, bueno, pues el papel de España en el mundo y eso que podemos llamar la iberosfera en fin, la hispanidad, que a mí en definitiva me gusta más, pero bueno. A mí también, tema que, como bien saben los espectadores, nos fascina y es el tema principal de este canal. Eso En es. España eres una cara muy conocida, eres una cara habitual de El Toro TV, Intereconomía TV, una de las televisiones de ámbito pues, más conservador de centro derecha de España, y tenías un programa de historia excelente que a mí me encantaba, Tiempos Modernos. No hay muchos programas de historia y además este era de excelente calidad. Una pena que se perdiera, luego comentaremos sobre eso. Y recientemente, bueno, pues estás muy activo en redes sociales, has abierto un canal en YouTube, Bunker Bar. Remitimos a todos los espectadores a que lo conozcan, a que se suscriban, porque, bueno, sueles hacer unas reflexiones semanales o estilo de artículos editoriales sobre temas de actualidad que realmente pues, tienen mucho contenido, mucha enjundia, y recomendamos a los espectadores que conozcan ese canal que está creciendo a gran velocidad. Bueno, pues así es, porque realmente yo creo que el desafío de nuestro tiempo es la comunicación y hay que estar ahí porque es mucho lo que nos jugamos entre, bueno, fundamentalmente en el caso español, además, la demolición de nuestra sociedad, del Estado-Nación, que es el objeto pues de las peores acometidas de nuestros enemigos, unos por abajo y otros por arriba, y creo que hay que dar la batalla. De hecho, el canal se define como, en términos, digamos, ideológicos, exclusivamente se define como antiglobalista y por eso pues da cabida a todo aquel que dispare contra el globalismo desde cualquier trinchera, ¿no? Lo que pasa que, lógicamente, nosotros, que no engañamos a nadie, nos identificamos con una determinada forma de antiglobalismo que es a través de la construcción de la hispanidad, por supuesto, ¿no? Pero, en definitiva, el combate de nuestro tiempo es ese, es el combate contra el globalismo, que es lo que nos arrebata la identidad y la libertad. Totalmente de acuerdo, la guerra cultural es clave, los medios de comunicación, y luego tenemos tiempo de hablar un poquito sobre eso, preguntarte, porque bueno, como conocedor y persona que ha estado viviendo desde dentro en los medios con programas muy relevantes con alcance, pues queremos pulsar tu opinión sobre cuál es el estado de los medios que pueden ayudarnos a luchar contra el globalismo. Pero bueno, vayamos un poquito al inicio. Yo te quería preguntar casi un tema personal, una curiosidad personal, un tema familiar. Es que tuvimos aquí hace un año entrevistando a Carlos Paz, una entrevista interesantísima. Él es un gran conocedor de Oriente Medio, Oriente Próximo. A muchos espectadores les fascinó. Y bueno, pues tanto tú como tu hermano tenéis pues una valentía nada fácil de encontrar. Habláis sin tapujos contra el discurso políticamente correcto predominante. Yo me preguntaba, ¿esto tiene algo que ver con vuestra educación, con vuestro entorno familiar? ¿Cómo es que sois tan elocuentes y combativos en vuestra lucha contra el globalismo y lo políticamente correcto? Pues no lo sé, yo puedo contestar por mí nada más, como es lógico. Y de algún modo sí, tengo que decir que, desde luego,
mi padre tenía unas opiniones muy claras y siempre las expuso, creo que de una forma razonada, contundente y, bueno, llena de razones, en mi opinión, pero en todo caso con una valentía, digamos, pues abierta, ¿no? Bueno, que yo tampoco, lo tengo que decir con sinceridad, yo tampoco lo considero propiamente valentía, es decir, es valentía el dar la opinión propia y el ser capaz de sostenerla argumentalmente, que bueno, eso tiene a lo mejor más que ver con la formación, en algunos casos pues será mayor o menor, pero en todo caso lo importante es tener, bueno, pues eso que llaman los franceses, ¿no? El civil courage, la valentía civil, el valor civil de expresar las opiniones propias y no sé, decirte, no me exige ningún esfuerzo, por decirlo de alguna manera. De modo que tampoco lo considero francamente una gran virtud. Simplemente tú me preguntas, yo te contesto con la naturalidad y con la inteligencia que Dios me pueda haber dado, poca o mucha, y trato de sostener mis opiniones y, bueno, en la medida en la que uno ve que no está acertado o que el tiempo le cambia la perspectiva, yo no tengo ningún problema en asumir posiciones diferentes. Eso sí, de lo que nunca cambio es de principios, es de valores, por decirlo así, pero naturalmente que con el paso del tiempo pues uno va posicionándose de una manera diferente y la perspectiva puede cambiar y por eso las cosas indudablemente se pueden matizar. Pero ya te digo que no lo considero nada particularmente valeroso, sino que creo que es pues lo normal, no sé, sale solo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Ojalá fuera más normal, ojalá fuera más corriente. Bueno, pues vamos a un poco a hablar y casi sobre este tema que has mencionado antes, el globalismo, que me parece que es la gran amenaza para cualquier ciudadano consciente y más ciudadano de los países hispanos, que cuando se conoce un poco la realidad, la realidad del sufrimiento de gran parte de la ciudadanía de los países hispanos viene directamente influenciado por el expolio al que el globalismo, hoy día más claramente nombrado así, pero bueno, el mundo anglosajón ha sometido a nuestras naciones. Y bueno, tú eres un gran conocedor, como mencionamos antes, del caso de Alemania, has escrito varios libros sobre Alemania. Aquí hablamos mucho sobre, bueno, pues eso, cómo el mundo anglosajón ha podido subordinar a los países hispanos, pero llama más la atención que al país hegemónico en Europa, a la gran locomotora europea que se supone que es Alemania, pues también el globalismo anglo consigue subordinarla. ¿Por qué Alemania se somete de la manera que estamos viendo al globalismo? Está perdiendo a pasos agigantados su industria, se le organizan atentados como el de los Nord Stream y no reaccionan. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Alemania para que se subordine de esta manera al globalismo anglosajón? Bueno, Alemania lleva 80 años prácticamente siendo sometida a un proceso de absoluta desnacionalización, a un proceso de desgermanización, digamos, de trituración de su ser, y ha sido, lógicamente, cuando estas cosas pasan, pues ha sido rellenado con un contenido completamente diferente, ¿no? Alemania desde 1945 es execrada en el panorama internacional, está completamente destruida y se le puede, pues, como digo, rellenar con un nuevo contenido. En lo que comenzó siendo un proceso de desnazificación, bueno, pues terminó siendo un proceso de desgermanización. La desnazificación fue solo un primer paso para arrancarle el ser nacional a Alemania, ¿no? Y el proceso alemán realmente nos arroja mucha luz acerca de lo que están pasando en otros sitios, fundamentalmente en España, pero bueno, de momento, respondiéndote a lo de Alemania, pues lo que está pasando es que los alemanes han vivido un proceso de interiorización de la culpa durante 80 años pues, absolutamente insufrible para cualquiera. En Alemania, la propia consideración del ser nacional ha sido sometida no a una revisión, sino a una destrucción que ha llegado al punto de que, por ejemplo, hemos visto en ciudades como Dresde, que fue una ciudad, podemos decir, mártir, por los bombardeos aliados en febrero de 1945, cuya cantidad de muertos todavía hoy, pues no, en fin, es incalculable, pero en cualquier caso son varias decenas de miles y probablemente incluso más, porque había una gran cantidad de refugiados que procedían básicamente de Silesia, que venían huyendo del Ejército Rojo y que fueron pues literalmente quemados con las bombas de fósforo. Se llamó el napalm, ¿no? Pues bueno, las bombas de fósforo de la aviación norteamericana y británicas y bueno, era un episodio verdaderamente atroz
y además gratuito, que hay que decirlo, porque no cumplía ninguna finalidad militar, esa es la realidad, más que la de generar el caos en la retaguardia alemana, pero se visualizaba en la destrucción civil. Bueno, pues en esa ciudad, en Dresde, ha habido manifestaciones de grupos profundamente pues, antinacionales, grupos ligados en este caso a la extrema izquierda, no solamente agradeciendo los bombardeos aliados, sino lamentando que no hubieran sido más duros contra sus padres y abuelos. Es decir, esto es real, esto ha sucedido y bueno, expresa una situación del ser alemán en este momento, o casi podemos decir del ser no alemán, porque lo que se ha hecho ha sido, como digo, desalemanizar, desgermanizar Alemania y en consecuencia, bueno, pues el país que nos encontramos hoy es un país inerme que prácticamente carece de los anticuerpos para combatir la enfermedad. Sin embargo, curiosamente, pues estamos viendo la emergencia de una fuerza política que se planta frente a todo esto y que se ha convertido en estas últimas elecciones en la segunda fuerza política en Alemania. Una fuerza política con un 16 y pico % de apoyo, particularmente en los Länder de la zona oriental alemana, en donde es primera fuerza incluso, y que en muchos sitios, y que está plantando cara a todo esto. Hacer eso en Alemania es de un valor incalculable, porque, como digo, el pilar sobre el que se asienta la nación alemana hoy, yo entiendo que prácticamente no existe eso de la nación alemana, pero diríamos la comunidad política alemana hoy, sea lo que ésta fuere, el pilar sobre el que se asienta es precisamente el de la interiorización de la culpa por lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, por el estallido de dos guerras mundiales, de los que se acusa prácticamente en exclusiva a Alemania, particularmente en la segunda, y de condena de esa anormalidad, que si te parece luego podemos hablar de eso, de la condena de esa anormalidad que ha representado Alemania, todo esto entre comillas, claro, en el seno de la historia europea durante por lo menos los últimos 200 años. Bueno, en estas condiciones han podido hacer con Alemania naturalmente lo que les ha venido en gana y lo que les parecía. Tenemos que tener en cuenta que además todo esto se engendra en la posguerra, donde interesa dar una versión de lo que es Alemania, interesa dar una versión, digo, por razones personales, por razones de algunos para salvar su pellejo y por razones de otros porque estamos en la Guerra Fría, ha interesado dar una determinada imagen de Alemania que ha sido asumida por las generaciones, no por la generación inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero sí por la generación que emerge a partir de los años 60, que confluye con todas las ideas del 68ismo y con una exportación ya de una manera absolutamente indisimulada y descarnada de todo lo que es la angloesfera, de todo lo que es la hegemonía cultural sajona, que, bueno, ha terminado haciendo prácticamente tabla rasa de los países sobre los que ha tenido influencia. Hoy podemos ver cómo en el conjunto de Europa, y esto es particularmente visible para los europeos, pero a lo mejor los que nos estén viendo desde fuera no sé si tendrán la misma percepción, pero es particularmente visible que la salud moral, y ética, espiritual en Europa es tanto más fuerte cuanto menos haya estado sometido al dominio sajón, y de tal manera que los países excomunistas, habiendo padecido y habiendo sufrido lo que sufrieron y padecieron bajo el comunismo, sin embargo, son países que han sido mucho menos maleados, las sociedades de esos países, que las sociedades occidentales, que están mucho más, indudablemente, putrefactadas, ¿no?, que las del este de Europa. Que esto se ve incluso dentro de Alemania, nos estábamos refiriendo a Alemania, donde la zona oriental de Alemania, de la antigua RDA, es una zona donde hay una respuesta mucho más viva y mucho más dispuesta a preservar la propia identidad que en la zona occidental de Alemania, donde, bueno, estas respuestas, por decirlo así, son más tibias, pese a que ellos están padeciendo de una manera muy aguda las peores consecuencias de las políticas globalistas de la Unión Europea. Esta es la situación en la que está Alemania y básicamente se debe a que al haber sido tan radicalmente desnacionalizada, pues cuando tú a alguien le privas de su identidad ya está listo, ya lo has deconstruido y a partir de ese momento puedes construirlo como a ti te venga en gana. Eso es lo que está pasando con toda Europa Occidental y en el caso alemán de una forma muy evidente, muy claro. Como además hasta ahora le ha ido muy bien económicamente a Alemania, pues tampoco ha habido grandes quejas. El problema es que ahora Alemania, ya desde los últimos 2 años, Alemania ya no le está yendo tan bien y la situación en Alemania se está complicando mucho en materia económica. De hecho, Alemania es el momento probablemente en el que está peor desde la fundación de la República Federal Alemana.
Y sin duda ninguna el momento en el que está peor desde la reunificación. La situación económica en Alemania no es buena, el crecimiento es exiguo, es prácticamente cero, es un 0,2%, que ha sido la última revisión que se ha hecho a comienzos del año para este ejercicio. El crecimiento del año anterior fue también extraordinariamente bajo, tienen un envejecimiento de la población muy acusado, muy agudo. El buen hacer alemán clásico y tradicional en materia laboral prácticamente ha pasado a mejor vida. Ha habido una precarización generalizada en los empleos en la sociedad alemana y, como sabemos, pues unas oleadas migratorias absolutamente desbocadas que llevan a que el 20%, actualmente el 20%, 1 de cada 5 habitantes de Alemania proceden de fuera, ¿no? Y, bueno, en fin, a todo esto además, pues adobado con las consideraciones de tipo ideológico, como cuando Angela Merkel dijo aquello de Islam gehört Deutschland, ¿no? El Islam pertenece a Alemania, el Islam forma parte de Alemania, lo cual, bueno, si el Islam forma parte de Alemania, cualquier día de nosotros, pues no sé, dirán que somos alienígenas o reptilianos, o no sé qué cosa ya puede decir. O sea, si el Islam forma parte de Alemania. Pero bueno, es el discurso dominante. Entonces, es fácil introducir el discurso dominante en una nación que está genuflexa y a la cual se ha vaciado de contenido y de identidad, claro. Sí, sí. Era Merkel la que decía que Alemania podía asumir 2 millones de inmigrantes de Oriente Medio al año. Una absoluta locura. Exactamente, una absoluta locura, sí. Y bueno, es el tema, yo creo, clave de la actualidad, ¿no? El globalismo, la imposición de las políticas globalistas y la defensa de las identidades nacionales. Y en este sentido, de todas las estrategias que utiliza el globalismo para tratar de imponerse, de reptar y de imponerse en la situación, todas, desde el fomento de la inmigración descontrolada, el control de la industrialización a través del tema de la huella de carbono, control de la alimentación que estamos viendo, la subordinación económica a través de los grandísimos fondos de inversión o incluso la amenaza de las CBDCs, ¿no? el dinero digital de los bancos centrales. Todos esos estrategias verdaderamente amenazantes, ¿cuál te parece la más preocupante, la más peligrosa? Pues es que esto es como un poliedro, digamos, o sea, son distintas caras de lo mismo, de una estrategia del globalismo para privarnos de nuestra libertad y de nuestra identidad. Y en definitiva son pues distintos tentáculos del mismo pulpo, valga la imagen. Todas me parecen verdaderamente tremendas. Naturalmente la más inmediata, podemos decir, es la compra de países por parte de los grupos como Vanguard o como BlackRock, ¿no? De los grandes fondos de inversión, que tienen ya pues una capacidad económica superior a la inmensa mayor parte de los países reconocidos por la ONU, que son 193, si no recuerdo mal, pues estos fondos de inversión como nación, como Estado, si fueran naciones, si fueran Estados, pues yo creo que estarían seguramente BlackRock en torno a, sería el 7º o el 8º del mundo. O sea que estamos hablando de una capacidad verdaderamente asombrosa. Si pensamos en España, para los españoles que nos puedan estar viendo, y para los que no son de España y desconozcan la situación, por ejemplo, mira, BlackRock en este momento, y a lo mejor lo que voy a decir explica muchas cosas de lo que ha estado pasando, y no hace falta ser conspiranoico en absoluto, es decir, esta es la realidad, luego cada uno puede sacar sus conclusiones, sus consecuencias, yo saco las mías, evidentemente, pero la realidad es que BlackRock en este momento es el principal actor económico en España. Prácticamente nadie lo sabe la gente que se molesta en averiguarlo, pero tú haces una encuesta por la calle a vuela micrófono y la gente te diría, ¿Black qué? O sea, es como que suena como... Dice, preguntas por BlackRock y la gente cree que es un grupo de death metal o algo así. O sea, no saben. O sea, claro, la gente ignora. Mira, BlackRock es el principal actor del IBEX 35, tiene participación mayoritaria o sustancial en más de 20 de los 35 primeras empresas de España, tiene participación determinante en los grandes grupos de comunicación, en A3 Media, en Mediaset, en el grupo Prisa, directamente o por medio de interpuestos, tiene participación también determinante en los principales actores bancarios, en España, en el caso del BBVA, el caso de Banco de Santander, el caso de Sabadell, sí, está en todos, sí. Está absolutamente en todos y además, que a lo mejor esto nos explica algo de lo que ha pasado en los últimos años, es uno de los grandes propietarios de las Big Pharma, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú veías en televisión, con motivo de todo esto que ha pasado,
en estos años anteriores, tú veías en televisión la gente que salía, que se abría paso a codazos en los platós de televisión, el mensaje era único, el mensaje era siempre el mismo, no había prácticamente discrepancia alguna y cuando la había, naturalmente, ese personaje no volvía a aparecer en las grandes televisiones generalistas. ¿Por qué? Porque los mismos que poseen los medios de comunicación son los que poseen las farmacéuticas. Ya está, no creo que se necesite decir más. Entonces, lógicamente, no iban a integrar en ese discurso a gente en fin, que fuera contraria a sus intereses económicos. Bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, y este asunto, además de que están metidos, pues, en fin, en un sinfín de negocios de todo tipo y género, y como digo, es el primer actor económico en este momento, prácticamente del mundo, por lo menos del mundo occidental, ¿no? En cuanto a eso y en cuanto a todo lo que podemos ver, pues las estrategias, por ejemplo, en materia monetaria, aquí en España, que es una cosa que tampoco ha sido muy aireada, bueno, yo lo conté, perdón por la autocita, pero lo conté en su momento, el año 21 saqué un libro que se llama Despierta, con la esfera de los libros, en donde contaba el origen un poco del globalismo actual que estamos padeciendo y su incidencia en lo que en aquel momento salió en septiembre del 21 y terminé de redactarlo en junio, en lo que en aquel momento pues era lo más urgente, que era aclarar un poco qué es lo que estaba pasando con aquello de la pandemia, ¿no? Bueno, pues allí contaba un poco todo este tipo de estrategias y qué es lo que pretenden y a dónde pretenden llegar. Y una de las cosas que contaba era que el Partido Socialista Obrero Español, en el mes de junio, si no recuerdo mal, del año 2020, planteó en el Congreso de los Diputados la abolición del dinero físico, de lo que llamamos el cash, que no me gusta emplear esa terminología, pero a lo mejor alguno no lo entiende. No creo que entre tus seguidores, pero fuera de aquí es posible que alguno, si no se lo dices así. En fin, el dinero contante y sonante, el dinero, el papel moneda, las monedas, ¿vale? Eso se planteó abolirlo para estupefacción de la Cámara porque fue un paso que se dio de repente sin avisar. Se llevó un tirón de orejas tanto del Parlamento, que no lo votó, y también se llevó un tirón de orejas de la Comisión Europea, que le dijo a Pedro Sánchez algo así como, hombre, está muy bien, pero no quieras pasar por el alumno más listo de la clase, ¿vale? Te has pasado de rápido, ¿no? Sí, eso es, despacito, vamos despacito, ¿no? Pero el objetivo es ese, el objetivo es abolir el dinero, por supuesto. Es decir, las estrategias son muchísimas y con inmediatez pasan fundamentalmente por la destrucción del Estado-Nación, porque eso es lo que permite la imposición de las políticas globalistas. Hoy en Europa ya se decide muchísimo más en Bruselas que en las capitales de cada uno de los países que constituyen la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso español, se decide mucho más en Bruselas que en Madrid. Madrid solamente, digamos que ejecuta las decisiones que toma la Comisión Europea. Estamos en manos de una élite, de un grupo de poder que determina por su cuenta y sin su riesgo, determina lo que vamos a hacer todos los demás. Nosotros, cuando votamos cada 4 años, lo único que hacemos es elegir la papeleta del tipo que va a ejecutar las decisiones que otros toman. Evidentemente, la democracia es una farsa, o se ha convertido en una farsa si es que no lo era ya de antes, pero en fin, eso es materia de otro análisis. Pero en cualquier caso, tenemos muy claro que hoy la democracia es una farsa, porque además elijas a quien elijas, prácticamente los dos grupos mayoritarios en España y en una gran parte de los países europeos, aunque felizmente esto está dejando de ser así en parte, pero de ahí el miedo en Bruselas y el miedo en los medios de comunicación, pero en España, por ejemplo, los dos principales partidos van a ejecutar exactamente las mismas políticas, gane quien gane. O sea, es irrelevante. En realidad es una lucha de grupos de poder, de personas, es una lucha personal, porque representan el mismo poder, pero van a ejecutar las mismas políticas, con lo cual las políticas van a ser las mismas, los vencedores y los beneficiarios de esas políticas van a ser los mismos y los perdedores vamos a ser también los mismos, gane quien gane, ¿no? Entonces, hay un montón de estrategias, hay un sinfín de estrategias para imponer ese globalismo. La inmigración, por supuesto, la inmigración que es un auténtico caballo de Troya impulsado desde los grupos de poder con dos finalidades. Una, la de quitarnos la identidad y dos, la de generar un inmenso ejército de reserva siempre disponible para controlar los salarios y que naturalmente los beneficiarios de todo esto, que son los grandes grupos de poder, pues todo esto les salga muchísimo más barato. También es una cuestión a tener en cuenta. Y al final, todas estas cosas, la ideología de género, en fin, todas estas cosas tienen un mismo propósito. Porque no es casualidad que los mismos que impulsan las estrategias de ideología de género, las estrategias de vaciamiento de la identidad, contra la libertad, son los mismos que pagan a los grupos del lobby gay, a los grupos del lobby LGBTI y que impulsan la inmigración. Son los mismos, son las mismas personas, son las mismas instituciones, son las mismas ONGs, son las mismas organizaciones, son los mismos intereses, exactamente los mismos. De manera que tienen una razón para ello. Hay que preguntarse, ¿por qué el que favorece la salud reproductiva
para el resto de la humanidad, el aborto, ¿por qué el que favorece a los grupos LGBTI, por qué el que favorece la inmigración, como lo están haciendo, son los mismos? ¿Cuál es el vínculo que une todos esos esfuerzos de tipo político-ideológico? Pues evidentemente es la convicción neomalthusiana. Todos esos grupos en lo que están es en que hay que reducir la población mundial porque tienen un proyecto para el mundo que pasa por una reducción, digo, de esa población mundial. Y creen que somos demasiados, en fin, todavía profesan esas viejas ideas y potencian desde el punto de vista político, cultural y económico todo lo que sirve para implementar las medidas que al final conducen a una reducción de población. Y eso naturalmente implica la inmigración, que lo que hace es vaciar a los países del tercer mundo, privándoles de futuro, porque la gente que viene aquí es la población que está en edad de producir y reproducir, y a la vez rellenando con una sustancia ajena a nuestra identidad los países europeos. Eso no está pasando solo en Europa, está pasando también con inmigración masiva en el caso de Estados Unidos, está pasando en muchos lugares del mundo. Hombre, del mundo occidental, por supuesto. Hombre, todo a la vez, vaya, qué casualidad. En estas condiciones, hablar de que esto es conspiranoico, bueno, pues es sentar plaza de imbécil, sinceramente lo tengo que decir. Es decir, los que todavía vayan diciendo por ahí, estas cosas conspiranoicas de tal, o sea, conspiranoico no, a usted. Es el día a día. Que sí, o sea, es la realidad de lo que vemos de las líneas político-ideológicas que se están imponiendo en Occidente. Y, por tanto, todo esto que has citado no son más, podríamos hablar, pues, obviamente, horas y horas y horas de todo este asunto, porque no quiero alargarme tanto, pero todo esto no son más que tentáculos de la imposición de la ideología globalista, que al final es la ideología de la posmodernidad, del ultrarrelativismo, y, bueno, pues la ideología que nos están imponiendo y que tiene un relleno preciso, ¿eh? Es decir, que no caigamos en que el globalismo es solo, digamos, la destrucción de las fronteras para construir un único mercado, que no es eso. Muy interesante. Y bueno, pues el globalismo monopolar que pretende ser hegemónico, y enfrente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los BRICS, que se supone que representan la alternativa multipolar, que se podría ver como más pactista y en ese sentido hasta a lo mejor algo más civilizada. Pero bueno, la hispanidad, los países hispanos, debemos esperar algo de los BRICS. ¿Cómo ves tú esa alternativa? Bueno, mira, yo creo sinceramente que, no sé, Carl Schmitt decía que en política tienes que marcar un enemigo y solo uno, e ir a por él, y tener claro y priorizarlo. Y yo creo que esto es una gran verdad. Para la hispanidad, el enemigo, el adversario, bueno, yo diría francamente en términos combativos, el enemigo es la anglosfera. Esta es la realidad. Es decir, estoy 100% de acuerdo y es lo que hemos tratado de transmitir desde este canal y insistimos en ese mensaje. Bueno, por eso hay que mirar los últimos 200 años de historia, ¿no? Esto es evidente. Es decir, el enemigo de España fundamentalmente ha sido Gran Bretaña desde siempre. En fin, Gran Bretaña existe desde el comienzo del siglo XVIII, pero en fin, Inglaterra antes, Gran Bretaña después. En España es en el último país de Europa en el que hay una colonia, lo cual es particularmente lacerante porque además la colonia es británica. Y bueno, no se trata de ir, en fin, a la anécdota, por decirlo de alguna manera, que trasciende, desde luego, la anécdota es una categoría, pero en cualquier caso no se trata de ir a buscar la aguja en el pajar, sino que el pajar está lleno de agujas. Es decir, nuestro enemigo es la anglosfera, el enemigo de la hispanidad es la anglosfera, porque es una zona de poder, es una zona digamos, de expansión, un hinterland natural de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, allá donde asientan su poder, donde tienen un enemigo, porque para ellos es así, donde quieren controlar, la estrategia norteamericana siempre es fragmentar, dividir. Lo hacen en Hispanoamérica, lo hacen en el Próximo Oriente y el proyecto es hacerlo también en Rusia. Sí, o sea, hay que decirlo con claridad, el proyecto es fragmentar y dividir Rusia. Bueno, luego viene la segunda parte, que es pactar con las élites de esas regiones. Y de hecho es evidente que hay un pacto con las élites hispanoamericanas y es evidente con las que se dejan, quiero decir, claro, y es evidente que hay un pacto con las élites en Oriente Próximo, con las que se dejan, por supuesto. Y lo habrá en las zonas del mundo en las cuales lo controlen y lo dominen. Y de hecho es el modelo neocolonial que después del fin del colonialismo europeo en África y en Asia, pero fundamentalmente en África, establecieron. Es decir, no adquirir ninguna responsabilidad sobre esos territorios. A mí lo que ustedes hagan ahí me trae sin cuidado. Yo lo único que quiero es la explotación económica, fundamentalmente, y la explotación, digamos, diplomático-política
en fin, que redunde en mis intereses. Todo lo demás no me interesa. Ustedes pueden hacer ahí lo que les dé la gana. Recordemos aquella célebre frase de Roosevelt acerca de Somoza, ¿no? Cuando alguien le dice, presidente, Somoza, y perdón por el vocabulario, pero es la anécdota histórica, dice, Somoza es un hijo de puta. Y Roosevelt dijo, sí, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Bueno, pues esa es la política norteamericana, en definitiva, ¿no? Y tenemos que tenerlo claro, si algún día queremos que la hispanidad eche a andar de verdad y sea protagonista en el mundo y sea una de las grandes unidades, porque me temo que el tiempo de los Estados-nación como tal en solitario ya ha pasado a mejor vida, pero no los grupos digamos, regionales, culturales, más o menos compactos o con vínculos muy fuertes, que creo que estamos en esa era, creo que estamos en esa etapa y me parece que es una etapa que probablemente, no sé si podría existir para siempre, pero en fin, podría tener muy larga vida. Claro, recorrido, sí, sí. Sí, bueno, sí, muy interesante, sí, la dimensión, el tamaño es clave, ¿no? Y hay las grandes naciones, pues Rusia, China, Estados Unidos, India, y se van a imponer y entonces es necesario oponer bloques de tamaño similar, si no, no hay absolutamente, nada. Nosotros solos no podemos, España sola no puede, Argentina sola no puede, Colombia sola no puede o México sola, pero todos juntos somos muy fuertes porque tenemos unos vínculos culturales, espirituales en sentido muy amplio, porque tenemos unos vínculos que deberían ser también políticos y económicos y eso es lo que se quiere evitar y naturalmente la construcción de eso no va a ser permitida así como así. Evidentemente sería un reto de primera magnitud precisamente para la anglosfera. No lo van a permitir nunca. De hecho, hay en marcha algunos proyectos, yo diría que para hispanistas, para entendernos, no para hispanistas, sino todo junto, para hispanistas, es decir, en paralelo al hispanismo, para entendernos, hay algunos proyectos que están rescatando este discurso hasta cierto punto, que están defendiendo el carácter antihistórico de la leyenda negra, que son antinegro legendarios, etcétera, pero que no quieren, porque aquí viene el peligro, no quieren que se traslade lo cultural a lo político. Es decir, que tienen una visión, permítaseme la expresión, onanista de nuestro pasado, que se complace y se satisface en sí mismo. Pero eso no tiene que tener ninguna traducción al día de hoy, que no sea operativo políticamente. Sí, y entonces, es el gran miedo, ¿no? Claro, y entonces tratan de funcionar como una vacuna, ¿no? Y entre ellos se encuentran pues algunos, precisamente, de los que defienden esas propuestas culturales, pero que se quede en lo cultural, ¿vale? Es, como digo, una vacuna que funciona en ese sentido. Y entonces lo que quiero decir, respondiendo a tu pregunta, es que esa hispanidad, que lógicamente no se limita a América, sino que debería incluir también algunas islas del Pacífico, por supuesto las Filipinas, por supuesto el Sáhara, por supuesto Guinea Ecuatorial, bueno, pues esa iberoesfera, y por supuesto la lusofonía, y por supuesto Portugal, y por supuesto Brasil, y por supuesto Angola, y Mozambique, y Guinea-Bissau, y Cabo Verde, es decir, porque Portugal es Hispania, porque Lusitania era una parte de la Hispania romana, de manera que cuando decimos Hispanoamérica no le estamos faltando en absoluto a Portugal, sino todo lo contrario. Algunas de las mejores cabezas portuguesas, de los intelectuales más destacados portugueses, le negaban a la monarquía española la condición de titularse hispana o española, porque Portugal a partir de 1640 ya no es parte de esa Hispania, Por lo tanto, le negaban esa condición, es decir, que ellos se reivindicaban hispanos. Así que no les hacemos absolutamente ninguna vejación al considerarlos hispanos, sino todo lo contrario. Máxime cuando eso viene de nosotros, que consideramos que lo hispano es lo más, en fin, lo más a lo que podemos aspirar, ¿no? Y hay que integrar, por supuesto, la lusofonía, hay que integrar, por supuesto, a Portugal, que tiene una disposición previa muy buena, por cierto, hacia esa integración, que sin hacer la menor campaña, sin hacer prácticamente absolutamente nada en favor de esa idea, hay un 30% de portugueses a favor de un entendimiento en el sentido de ir hacia la unidad peninsular, ¿no? Hacia la unidad con España, ¿no? Así que quiero decir que hay muchas posibilidades reales de construir eso si de verdad hay una voluntad política detrás. Ahora bien, como nos vamos a encontrar con los amos del mundo enfrente, esto no es ninguna tontería, tenemos que considerar cuáles pueden ser nuestros aliados naturales y, lógicamente, pues mi amigo es el enemigo de mi enemigo. Y los BRICS, atendiendo a lo que tú decías, pues de forma natural, de forma intuitiva e instintiva, los BRICS deberían ser nuestros aliados naturales. Además del hecho de que tengo la convicción de que son el futuro. Y la anglosfera, en mi opinión, y arriesgo bastante al decir esto, creo, bueno, no lo sé, en cualquier caso lo voy a decir porque lo creo, la anglosfera ya ha pasado su momento culminante. Es decir, el cenit del sol de la anglosfera ya lo hemos dejado atrás. Está en una trayectoria descendente. No vamos a exagerar y decir que está en su ocaso ni en su crepúsculo, esto no lo sabemos, pero que su mejor momento ha pasado probablemente
es algo cierto. Y por tanto, casi diríamos que urge más que nunca, justamente por esa mayor debilidad en este momento, tejer las redes suficientes para generar esa sinergia de la hispanidad, por un lado, y por otro lado, para entendérnoslas con aquellos grupos de países, con aquellos bloques que por su propia naturaleza pues quedan al margen de esa anglosfera. Esos deberían ser nuestros aliados naturales y no cabe ninguna duda al respecto. Son nuestra esperanza, son grupos de países poderosísimos, de países emergentes, de países con economías muy dinámicas, muy pujantes. Y yo me acuerdo cuando no recuerdo exactamente cuál fue bueno, sí, me parece que fue el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, aparecieron algunos mapas de estos tipo memes donde ponía pues ya sabes que ellos se autotitulan a sí mismos la comunidad internacional, ¿no? Bueno, pues ponía la comunidad internacional condena la agresión, tal, no sé qué, y entonces la comunidad internacional aparecía pues esa península de Asia, esa península euroasiática que es Europa y Norteamérica. Y esa es la comunidad internacional y el resto del mundo aparecía en blanco, ¿no? Aparecía en vacío. Bueno, porque realmente esa es la realidad geopolítica de nuestros días. Así que esos deberían ser nuestros aliados naturales. Por supuesto, sin necesidad ninguna de enfrentarnos con nadie gratuitamente. Nosotros tenemos que hacer nuestro camino, pero no podemos ignorar a quiénes vamos a tener enfrente. Muy bien, muy interesantes reflexiones. Quería centrarme ahora un poquito en el caso de España y, bueno, haciendo referencia a Alemania, el caso que tú también conoces con gran detalle, como nos has explicado antes. Pues al final Alemania parece que ha habido una especie de leyenda negra desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 80 años, y pues nosotros llevamos viviéndola más de 5 siglos, otra dimensión, algo distinto. Pero incluso aunque esa leyenda negra sobre Alemania ha trabajado y ha sido efectiva, el nivel de autodesprecio al que hemos llegado en España, ¿no? y de desprecio de la valoración de la propia colectividad, del afecto hacia la nación, del afecto hacia la patria, ha llegado a extremos pues mayúsculos, ¿no? Yo creo que casi difícilmente comparables con cualquier otro país. ¿Por qué el caso de España es tan extremo? Pues, en fin, casi uno está tentado de echar mano de explicaciones preternaturales. No lo haré, pero de verdad es que es una cosa verdaderamente increíble. Bueno, pues porque España ha sido una gran potencia que ha representado lo que ha representado en el mundo. Eso es así. Somos una de las grandes 4 o 5 unidades culturales y políticas del mundo. Hemos dominado durante 2 siglos, pues eso, prácticamente el mundo y en cualquier caso, desde luego Occidente. Y lo hemos dominado en nombre de algo. No ha sido un dominio puramente, descarnadamente político, sino que España se sacrificó, y si se me apura la hispanidad, se sacrificó por un ideal, por algo en lo que creía profundamente. Y eso, no cabe ninguna duda, lo seguimos pagando. Y además porque tenemos una potencialidad enorme, precisamente, a cuenta de la hispanidad. Yo no veo a España ya, por decirlo así, como la madre de no sé cuántas naciones y tal. La veo como una hermana. La veo como una hermana mayor, si se quiere, pero como una hermana. O sea, España tiene que integrarse con naturalidad en la hispanidad. Siempre será, lógicamente, para cualquier americano, para cualquier, no sé, guineano, para cualquier saharaui, debería ser una referencia. Venimos de aquí, nuestra cultura es esta, nuestra forma de ver el mundo es esta, nuestros afectos son los que son porque vienen de aquí, nuestros nombres y apellidos vienen de aquí. Es que tú fíjate lo que es la hispanidad, ¿no? Es el único lugar del mundo en el que realmente existe mestizaje. No existe mestizaje, digo, con los europeos. No existe mestizaje en ningún otro sitio del mundo. África no es un continente mestizo. Asia no es un continente mestizo. Oceanía, ¿para qué te voy a contar, no? Es que hemos alumbrado una raza nueva, una raza de hombres nuevos. Es que esa es la realidad. Hemos alumbrado eso. Y lo hemos hecho, como digo, en nombre de una creencia profunda, de una convicción profunda y de una convicción de tipo espiritual. Y hemos sostenido una visión del mundo que es absolutamente antitética de la concepción del mundo que hoy prevalece, ¿no? Yo entiendo que hay como 3 grandes concepciones del mundo que se van manifestando a lo largo de la historia, que es la concepción del guerrero, la concepción del sacerdote y la concepción del comerciante, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus valores. España representó la concepción del mundo del sacerdote y del guerrero, no la del comerciante, que no se nos dio demasiado bien. En cambio, en el mundo prevalece hoy esa concepción del comerciante. Y el comerciante va ligado a la idea
que me perdonen los comerciantes, que no estoy diciendo que ellos sean así, estoy generando la idea de un arquetipo para entendernos, ¿no? El comerciante es el que quiere obtener un beneficio material, que no solo de pan vive el hombre, pero también, es decir, no estoy condenando eso, que nadie me malinterprete, pero estoy diciendo que sí como concepción del mundo. Y el mundo sajón es una concepción puramente comercial del mundo. Entonces, lógicamente, esa concepción comercial del mundo lo que quiere es destruir hasta los cimientos las concepciones espirituales y elevadas. Ahora nos vienen a dar lecciones, pues no sé, de antirracismo, ¿no? Hemos visto en los últimos años algunas escenas verdaderamente grotescas, a cuenta pues del Black Lives Matter y todas estas cosas. Bueno, a nosotros no nos van a dar lecciones de eso, porque nosotros, como digo, somos los únicos que realmente hemos creado una sociedad mestiza. Y además, no solo eso, es que el otro día me preguntaban si Hispanoamérica hubiera sido colonizada por los sajones, ¿qué hubiera pasado? Digo, coño, pues lo mismo que Norteamérica, que no quedaría un indio, no quedaría absolutamente nadie. O sea, los tienen en reservas, encerrados y alcoholizados. Esa es la realidad. Bueno, por no hablar de otros lugares colonizados por los anglos, ¿no? Podríamos hablar de Australia, como han considerado infrahombres a los aborígenes hasta los años 60, por ejemplo, ¿no? En fin, cosas de ese estilo. No hay sociedad mestiza entre los anglos y los aborígenes. No existe. Los más racistas y supremacistas. Pero absolutamente, Estados Unidos nos ha vendido siempre la idea del melting pot, es una gran estafa. No existe en Estados Unidos ningún melting pot, no existe ninguna mezcla. En Estados Unidos puede que la haya entre los blancos, digo, pero o entre los negros o entre los hispanos, pero no existe una mezcla entre ellos real en la sociedad norteamericana. Lo que ha habido son compartimentos estancos, como cuando tú entrabas en tren desde fuera de Londres, ¿no? Que ibas viendo los sucesivos barrios de los jamaicanos, de los hindúes, de los paquis, de los tal, de los cual, y decías, joder, que cuánta variedad, qué cosmopolitismo. Y decía, sí, pero cada uno en su casa. Es decir, esto de mezcla no tiene absolutamente nada, pero absolutamente nada. Bueno, nosotros sí, generamos una sociedad nueva, como digo, en mi opinión, desde luego, la raíz y el germen, la semilla del odio está ahí. Hippolyte Taine, un historiador y pensador francés del siglo XIX, escribió: hay un momento superior en la historia de la humanidad, la España de 1500 a 1700. Y era francés, Hippolyte Taine, quiere decir que tiene su mérito, ¿eh? Era francés. Y escribió esto. Es verdad, es que es un momento superior en la historia de la humanidad, les guste o no les guste. Lo curioso es que 300 años después vengan a darnos lecciones, 400 y 500, lecciones de lo que nosotros hacíamos, pues ya digo, con medio milenio de anticipación. Y en mi opinión, desde luego, esta es la raíz del odio que se le tiene a España. A lo hispano, yo iría más allá, a lo hispano, ¿no? Y por eso Estados Unidos ha estado deconstruyendo las sociedades hispanas en América, pues a través de la introducción desde la colonización, por supuesto, cultural y económica, a la introducción de sectas de tipo religioso y demás, pues para destruir la identidad. En este caso, por ejemplo, que durante mucho tiempo ha supuesto el catolicismo en América, ¿no? Un elemento, digamos, aglutinante de la población, la lengua, la religión, etcétera. Bueno, pues han tratado de destruirlo por todos los medios. Eso ha producido una defensa contra la agresión a veces desatinada, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en los movimientos indigenistas, que lo que hacen realmente es privar de anticuerpos a aquellas naciones que podrían combatir, podrían luchar contra la invasión sajona. ¿Por qué? Pues porque el indigenismo, aparte de ser una falacia desde el punto de vista histórico y lógico, pero aparte de eso, el indigenismo lo que hace es privar, como digo, de defensas, porque claro, si frente al poder yanquis y frente al poder sajón, todo lo que puedes proponer es... pues yo no sé si tendrán previsto volver a los sacrificios antropofágicos, pero bueno, si no, pues no sé, en fin, adorar al sol, pues si esto es lo que vas a proponer, o en fin, volver a la Pachamama y todas estas cosas, pues lógicamente te estás debilitando frente a quien pretende dominarte. La única manera de soportar la dominación, la única manera de enfrentar la dominación de quien tiene por objetivo justamente arrojarte, justamente oprimirte y dominarte, es precisamente hacer reivindicación de tu ser hispano. El ser hispano es el único pasaporte que tenemos para ir con la cabeza alta por el mundo. Los españoles no tenemos otro. Nos gustará más, nos gustará menos, todo lo que usted quiera. Sé que hay gente que está a favor, gente que dice que no está por razones migratorias o lo que sea. Es decir, cada loco con su tema, pero la realidad objetiva es que la única manera que tenemos de ir, repito, con la cabeza alta por el mundo es el único pasaporte que tenemos es la hispanidad. Y yo lo reivindico absolutamente, no solo por ese hecho, sino por el valor de la hispanidad en sí mismo, por supuesto, pero para aquellos que a lo mejor fueran menos asequibles a esa idea, yo creo que bastaría con recordarles lo que acabo de decir. Y en mi opinión, esa es la razón última por la cual hay una
bueno, pues un desprecio en ocasiones y un odio y hasta ensañamiento contra la hispanidad. De ahí se ha generado la leyenda negra, que como sabemos, pues comienza en Italia a finales del siglo XV, comienzos del XVI, que se expande debido al protestantismo, en Alemania primero, después en Gran Bretaña, en Holanda, que se junta con muchas de las, o que se potencia por muchos de los acontecimientos que suceden en ese momento, como es la salida de los judíos de España en 1492, que serán algunos de los que más sostengan esa leyenda negra, fundamentalmente desde Holanda e Inglaterra. En fin, la razón última, en definitiva, es esa, es que son incompatibles con el ser de España. Algún cursi hoy diría con nuestro ADN. Fascinante. Y hablando de la leyenda negra y de la tergiversación del relato, a mí me parece que diste o que has dado con la tecla al definir una realidad que creo que explica muy bien también lo que ha pasado en el siglo XX y cómo se intenta tergiversar el relato de nuestras décadas más recientes. Y es cuando tú hablas de la hitlerización de Franco. Me pareció acertadísimo el concepto y creo que tiene que darse a conocer. ¿Nos puedes explicar pues, en qué consiste y qué se busca con esto? Sí, bueno, lo que establezco es un paralelismo, como hemos hablado antes, con lo que ha pasado en Alemania desde los últimos 80 años, ¿no? Por resumirlo muy mucho, decir que a partir de 1945, con la condena universal y generalizada del régimen de Hitler, se ha procedido, como hemos dicho antes, a la desgermanización. Eso lleva, desde el punto de vista intelectual, al haber caracterizado a Hitler como la suma de todos los males posibles, eso lleva, digo, la satanización, la diabolización de Hitler, y con lo cual se saca al personaje de la historia. Prácticamente es como una especie de meteorito que cae, ¡pum!, en medio. Y llega a ser, pues yo diría que casi inexplicable, un fenómeno inexplicable. Y esto es absurdo y no tiene sentido en la historia, porque las cosas suceden por razones que son racionales y que son perfectamente explicables. Ahora hay que llegar al conocimiento de cuál es la explicación. Bueno, pues en Alemania culturalmente se desarrolla la idea de lo que llaman el Sonderweg, que es el camino especial, ¿no? Alemania es un camino especial dentro de la cultura europea. Ha llevado pues una trayectoria a lo largo de la historia anómala, tan anómala que ha llegado a desembocar en una monstruosidad como Hitler, ¿no? Por lo tanto, Hitler no es un producto aleatorio de la historia alemana, sino que es un producto lógico, es la consecuencia de esa historia alemana, de ese camino especial que ha llevado a Alemania en la historia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, por decirlo de alguna manera, destruir Alemania, desgermanizar Alemania, que es lo que decíamos antes. Es decir, esa es la razón última de la situación por la que está Alemania, en la situación en la que está Alemania en este momento, ¿no? Si la historia alemana ha dado algo como Hitler, hay que acabar con la historia alemana. Hay que condenar la historia de Alemania y hay que decir que bueno, que es una desgracia y que por tanto no tiene nada aprovechable o prácticamente nada aprovechable, desde luego más allá de lo que ya ha dado en la historia, y hay que olvidarse, hay que hacer otra Alemania, hay que hacer otro país. Sobre lo que era Alemania hay que construir otro país, porque lo que hay ahora mismo en Alemania, si miramos a su pasado, que su pasado no solo son los 12 años del Tercer Reich, su pasado es mucho más rico, pues lo que vemos hoy en Alemania, pues hombre, lógicamente tiene conexiones con lo que fue Alemania en el pasado, pero es una Alemania muy diferente. Es un país construido, no digo completamente ex novo, pero es un país construido a partir de las ruinas y es un país, bueno, pues que, en fin, representa cosas diferentes de lo que representó en el pasado. ¿Hasta qué punto eso es Alemania? Bueno, pues sería discutible, al menos considerado en su conjunto. Lo mismo, algo muy parecido es lo que se está haciendo en España. En España se ha hitlerizado a Franco. Es decir, lo que se ha hecho es generar, considerar, crear una figura que es la de Francisco Franco, compendio de todos los males habidos y por haber. Es decir, no hay nada en España que no se le haya, nada negativo, por supuesto, que no se le haya achacado a Franco, con lo que no se haya caracterizado a Franco. Se le ha hitlerizado. Prácticamente se le saca de la historia primero y ahora se le explica, y ya hay más que señales acerca de ese asunto, se le explica como la consecuencia lógica de la historia española. Del mismo modo que sucedió en Alemania con la historia propia y Hitler, al respecto de Franco, lo que se está empezando a decir es, si la historia española ha dado algo como Franco, es que la historia española es execrable. Y por tanto hay que desnacionalizar España. Hay que destruir la historia de España, hay que condenar la historia de España y debemos avergonzarnos de la historia de España. Lamentablemente, lamentablemente hay muchos, o algunos, hispanistas
que no quieren ver esto o que no lo están viendo, que no se dan cuenta que la condena de Franco no es la condena de Franco, con ser esto mucho, porque se han inventado un Franco que no existe, se han inventado un Franco ahistórico, pero con ser esto mucho no termina aquí la historia, sino que Franco es una palanca, es un mero hecho instrumental para condenar a España y para condenar a la hispanidad. La condena de la hispanidad empieza con la condena de Franco. Porque el condenar lo que es consecuencia de una historia, al condenar eso, se condena toda la historia previa. Y en consecuencia, naturalmente, toda la historia de España es condenable, es una historia equivocada, es una historia que procede de la convicción que decía yo antes, de esa convicción espiritual, de esa, digamos, de la concreción de la naturaleza propia de la nación, por decirlo de alguna manera, de la nación histórica, y por tanto con lo que hay que acabar no es sino con la propia España, con la propia hispanidad. A través del proceso de hitlerización de Franco se termina con el ser nacional, se quiere deshispanizar el país, de la misma manera que se desgermanizó Alemania con la figura de Hitler. Y lo están haciendo muy bien. Ahora tenemos un ministro, Urtasun, que es el ministro de Cultura, que está empeñado en la cuestión colonial, en descolonizar, dice él, los museos. Además de ser un personaje que desde el punto de vista moral me produce una repulsión instintiva, además de eso es una persona con una preparación ciertamente escasa. La combinación de esas dos cosas produce miedo, sinceramente, porque sus propósitos moralmente son perversos y su preparación intelectual es mínima. Como digo, la melaza que sale de ahí es verdaderamente terrorífica. Está incluso negociando la devolución de un tesoro colombiano que no tiene nada que ver con el periodo colonial que se nos regaló por parte del gobierno colombiano en el siglo XIX y que él cree que procede de la época colonial y que es un expolio. O sea, este hombre... pues eso, es sobre todo el reflejo de las fuerzas que hay detrás tratando de deshispanizar la nación. Por eso digo que el proceso es un proceso de hitlerización de Franco. Y a través de esa hitlerización de Franco, el objetivo, que nadie se engañe, no es Franco. No van a parar ahí, sino que Franco es la palanca para desnacionalizar España, para deshispanizarnos. Y de la misma manera que he dicho antes, que se creó un nuevo país sobre lo que antes era Alemania, generar un nuevo país sobre lo que antes era España. Porque España no es cualquier cosa que nazca sobre el solar ibérico. Cualquier comunidad política que crezca, que se erija sobre la península ibérica no es España. Tartesos no era España. Y es un periodo fascinante de la historia, que me interesa mucho y me gusta mucho. Pero Tartesos no era España, era un reino en el suroeste de la península ibérica, en fin, de probable procedencia fenicia y autóctona a la vez. Bueno, no vamos a contar lo que era Tartesos, pero quiero decir que no era España. España no es como nación histórica, sino a partir probablemente del siglo VI, 589, cuando Recaredo convierte el reino al catolicismo. Y a partir de ahí la nación histórica y, bueno, sus siguientes pasos de la nación política, posteriormente, siglo XVIII, XIX. Bien, cualquier cosa que se erija sobre este territorio, sobre la vieja piel de toro, no es España. España es una cosa muy precisa en la historia y, por supuesto, tiene un relleno histórico preciso. Es decir, ha tenido una trayectoria histórica que es la que es una concreta. No es cualquier cosa, como digo. Bueno, por eso lo que quieren hacer es erigir un nuevo país sobre el solar en el que antiguamente o hasta ahora ha estado España. Ese es el propósito. Franco es solo la excusa, la palanca. Pues me parece que es imprescindible que se conozca este intento de proceso y de tergiversación. Muy interesante. Quería hablar ahora sobre otro tema también que yo creo que despierta gran interés y que es la institución monárquica, ¿no? La institución monárquica, pues, muy querida, muy admirada por muchos hispanistas. Nosotros, pues, pensamos que hay que juzgarla por sus comportamientos y a menudo nuestra Casa Real pues parece dar una de cal y otra de arena, ¿no? Recordemos cuando se lucía un pin en la solapa de la Agenda 2030. Hace pocos días el rey acudió a la reunión secreta de Bilderberg. Hace pocos días también se firmó el refrendo de la ley de amnistía. ¿Qué podemos esperar de la monarquía, la hispanidad? ¿Qué podemos hacer para tratar de que se aleje del lado oscuro más globalista y tratar de que se acerque y juegue el rol que debe jugar en el acercamiento de los países hispanos, que es un rol muy obvio, que solamente conociendo su historia familiar pues debería surgir de improviso, pero al que creo que se resisten a entregarse?
Bueno, sí, la verdad es que, vamos a ver, el papel que está jugando la monarquía, en mi opinión, es un papel algo menos que equívoco. Yo creo que es un papel claro, es un puntal del sistema, del régimen del 78, que he girado sobre él, y yo creo que es muy responsable de todo lo que está pasando en España, hay que decirlo con toda claridad. La propia actitud del rey, bueno, pues lo revela, tú acabas de citar 3 episodios, y yo te digo más, vamos a ver, yo creo que estamos ante los últimos momentos de la monarquía en España, los últimos, hombre, no sé cifrarlo, no te digo que sea cuestión de días, semanas o meses, pero tampoco te creas que va a ser demasiado más largo. La monarquía en España, como dijo José Antonio, había caído en 1931 como cáscara muerta, sin sustancia, sin que entrase sin lucha siquiera un piquete de alabarderos, decía José Antonio Primo de Rivera, y fue literalmente así. Es decir, nadie se molestó en defender la monarquía, por eso pues, se había convertido en una cáscara muerta, porque no tenía sustancia. Estamos en una situación muy parecida, en una situación muy semejante a aquella. España siempre ha sido 2 cosas, católica y monárquica. Y la historia de España podrá gustar más, menos o regular, pero esta es la realidad de lo que ha sido la historia de España. Pero la monarquía tenía un sentido, la monarquía tenía una función que cumplir. La monarquía hace mucho que no tiene esa función y que, como digo, desde el año 31, en que nadie se molestó en defender a la monarquía, nadie a partir de ese momento prácticamente propuso la vuelta de la monarquía. Por supuesto, ni durante la época republicana, en que las derechas, que eran las más proclives, naturalmente, a defender la institución, se proclamaron monárquicas, sino que se proclamaron accidentalistas, es decir, que lo importante no era que fuera república o monarquía, sino el contenido del Estado. Y a partir de ese momento, bueno, en la guerra civil, el enfrentamiento entre los 2 bandos es un enfrentamiento fratricida en el que no se ventila pleito dinástico alguno. Es decir, nadie lucha por el rey realmente. Bueno, pueden ser, en fin, minorías, pero absolutamente muy minoritarias en el bando nacional. En absoluto se peleó por la reinstauración de la monarquía. Y durante el franquismo, los monárquicos eran 4, mal avenidos porque estaban divididos, ya dejando incluso de un lado los carlistas entre los borbónicos más estrictamente, los de Alfonso XIII, pues se dividieron posteriormente en que si don Juan, que si don Juan Carlos, en fin, como digo, 4 y mal avenidos, además muy desconectados con el pueblo porque eran gente de la élite social española. Y la monarquía existe hoy en España por la exclusiva voluntad de Francisco Franco, nada más. No hay otra explicación. Luego aquello, naturalmente, se incluyó en la Constitución de 1978, que consagró la monarquía, pero la monarquía era previa a la Constitución. Por tanto, no es la Constitución la que avala la monarquía, es la monarquía la que avala la Constitución. Aunque nos quieren hacer juegos malabares con esta cuestión en España, evidentemente el íter de sucesos es el que he relatado y, por tanto, cuando una cosa es anterior a la otra, no puede ser producto de ella. Esto por definición, ¿no? Y la monarquía hoy no cumple papel alguno, se ha convertido más que en una garantía de la unidad de España, en una coartada para la balcanización de España. Es decir, para mucha gente, fundamentalmente yo creo que por razones generacionales, la gente mayor de 35 o 40 años considera que la monarquía, bueno, mientras esté ahí, por lo menos es un símbolo de la unidad de España. Bueno, esto no funciona así. La realidad es que mientras la monarquía ha estado ahí, España se ha ido deshaciendo. España se ha ido balcanizando y hoy nadie ignora que en muchas regiones de España hay no solamente una deshispanización muy avanzada, sino una posición anti-hispana, declaradamente anti-hispana y anti-española. Y en general, sin irnos a los extremos que puedan producirse en algunas zonas o con carácter más general en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, bueno, el País Vasco y Cataluña, y luego las metástasis de cada uno de esos cánceres que son Navarra, Baleares, Valencia, lo que se empieza a parecer incipientemente o algo más que eso en Galicia. En fin, toda esa situación de antihispanismo que se da, de antiespañolismo que se da en la península, bueno, pues se ha ido gestando durante este régimen, esa es la realidad. Y, por tanto, la monarquía no ha sido más que una especie de coartada para ir hacia la creación de una España confederal, una España donde se produzca una independencia de facto de sus territorios y bueno, pues todos ellos unidos teóricamente por la corona, por una corona que no tiene ningún poder político. Así me dirás qué unidad es esa, ¿no? Y lo único, porque además cada uno tendrá su concierto económico en función de la capacidad de chantaje que tenga sobre el conjunto y los pobres pagarán más y los ricos pagarán menos, ya sabemos cómo funciona esto. Y esa situación, bueno, pues como digo, amparada por la corona. ¿Iremos a una declaración de independencia de regiones de España? Puede pasar.
No creo que sea así, fundamentalmente por una razón, fíjate qué triste la razón, pero fundamentalmente por una razón, porque quienes impulsan estos procesos, la izquierda, se verían gravemente lesionados si esas dos regiones, País Vasco y Cataluña, dejaran de ser España, porque no gobernarían nunca, porque su Y son gobierno sus se asienta. graneros de votos, sí, sí. Claro, su gobierno fundamentalmente se asienta en eso. Entonces, lógicamente, no van a renunciar a esa cuestión y probablemente pues lo que van a hacer es ir hacia una especie de, puede que en principio monarquía, aunque yo creo que ni eso, pero seguramente república confederal. Algo así es lo que nos tienen preparado. Y en ese orden de cosas, creo que a la monarquía le queda relativamente poco tiempo en España. Es decir, parte de ese proyecto pasa por la voladura de la institución monárquica, que en lugar de enfrentar la situación tal y como viene, pues lo que está haciendo es tratar de sobrevivir, tratar de ganar tiempo, no sabemos muy bien para qué, pero tratar de ganar tiempo, pues a ver si cae un meteorito o algo y cambia la historia, porque si no, por el camino hacia el que vamos, realmente pues nos conducen a la Tercera República. La ventaja de la monarquía, la única ventaja que tiene la monarquía es que, digamos que la alternativa a la monarquía es la república. Y este es el mejor aval de la monarquía en España, que ha habido dos repúblicas que han sido dos absolutos desastres, la última acabando en una guerra civil de 3 años. Y bueno, con esos avales, pues lógicamente hay mucha gente que piensa que cualquier cosa antes que la república. Pero ya en España se ha abierto paso, sobre todo entre la gente, pues eso, menor de 35 o 40 años, la idea de que si el rey no sirve hay que quitarle. Y es algo palmariamente comprobable que el rey no sirve. Cuando menos, el rey debería estar jugando una función de vínculo, de unión efectiva y política con Hispanoamérica. ¿Está jugando el rey esa función? En absoluto. Lo único que está haciendo es de representante de algunos intereses económicos españoles en América. Esa es la razón, nada más. Entonces el rey no es de ahora que vaya a Bilderberg, es que la reina, su señora madre, lleva 35, 40 años yendo a Bilderberg. Era una de las asiduas del club. Esa es la realidad. El rey está en el globalismo, porque las monarquías europeas han sido una de las principales y decisivas impulsoras del globalismo, porque Bilderberg es fundado por el príncipe Bernardo de Holanda y los primeros a los que se llama es a las casas reales europeas, porque son las primeras interesadas en impulsar estos procesos. Entonces, la función de la monarquía española hoy no es en absoluto una función que podamos decir válida o una función benefactora de la unidad de España a la hora de la verdad y muchísimo menos de la unidad de la hispanidad o de pensar que puede jugar algún papel favorable. Decía yo antes y hablaba de la existencia de algunos personajes y de algunos grupos que están impulsando ese hispanismo estéril, ese hispanismo que se agota en la consideración cultural propia y que no tiene traslación política. Bueno, pues el rey es uno de los principales estandartes de ese hispanismo. Un hispanismo, todo lo bonito que se quiera, pero que no se debe trasladar políticamente, que se debe agotar en la función cultural, en la propia enunciación del combate cultural y hasta ahí y nada más. Felipe VI, como antes Juan Carlos I, han jugado esa función. ¿Por qué? Pues porque están al servicio de los intereses de aquellos que no quieren que la hispanidad de verdad en sentido político eche a andar. Incluso de algunos de los peores enemigos de España, como es el caso de la monarquía alauí, de la monarquía marroquí, de quienes se sienten extraordinariamente cercanos, ¿no? Y a quienes llaman primos, a quienes consideran como gente pues de la familia, ¿no? Bueno, si son de la familia aquellos que quieren arrebatarnos una parte del territorio nacional, pues que venga Dios y lo vea. Si son amigos de aquellos que son enemigos de la nación, pues a lo mejor hay que empezar a ver a la monarquía desde otra óptica, ¿no? Pues reflexiones de calado, interesantes. Y bueno, ya llevamos una hora, no te queremos robar mucho más tiempo. Queremos hacerte un par de preguntitas y una que nos interesa muchísimo, pues en relación con la guerra cultural, los grandes cañones de la guerra cultural, que son los grandes medios, las grandes televisiones, grandes radios, tú como participante en ellos y recientemente como participante de uno de los proyectos que eran más prometedores, el proyecto de 7NN, parecía una nueva televisión. Yo recuerdo algunos programas con una estética muy conseguida y los temas a mí me interesaban. Y ese proyecto se fue abajo, no sé. Entonces, la pregunta ya no es tanto sobre este medio, qué pasó, sino, oye, ¿qué pasa en general? Porque los medios, como has mencionado tú al principio, las televisiones, televisiones privadas en manos del capital anglosajón, totalmente imbuidas de progresismo,
prácticamente no hay televisiones que no sean progresistas, no voy a decir ni de conservadoras, ni de centro derecha, ni nada, sino que no sean progresistas, abiertamente progresistas. Entonces, ¿qué pasa con los grandes medios del mundo no progresista? ¿Qué pasa con el empresariado español que no emprende proyectos que sin duda tendrían, pues al menos el beneplácito de la mitad de la audiencia, ¿no? De la mitad del público español? ¿Por qué no se asientan, enraizan esos proyectos? Pues mira, porque el dinero no tiene ni valentía ni patria. Y es tan claro como eso. Es decir, hay mucho miedo y nadie se quiere embarcar en proyectos, cuando digo nadie, digo salvando 2, 3, 4 personas, pero no más. Nadie se quiere embarcar en proyectos que le indispongan con el pensamiento mayoritario y con la mayor parte de la sociedad. Si el ser humano tiene un miedo, además del de la muerte, lógico y natural, es el miedo a quedarse solo. O sea, es el miedo a estar frente a la mayoría, es el miedo a estar frente a todos. Ese es el verdadero pánico del ser humano. El ser humano prefiere equivocarse en compañía de otros que acertar en solitario. Es un miedo congénito. Y el empresariado español, además, es particularmente miedoso. No se atreven, y no es por cuestiones económicas, que también juegan su papel, sin duda, pero no es por cuestiones económicas, porque efectivamente, como bien has dicho, hay territorio, hay terreno más que de sobra para crear un gran medio de comunicación que se dirigiera a una parte... Sí, absolutamente rentable. Hay que se dirigiera a una parte sustancial de la población que no traga con esto y que no quiere esto. Pero sencillamente no se atreven, no tienen lo que tienen que tener para, no tanto como digo, para arriesgar el dinero, que también juega su papel, como he dicho, pero no tanto por eso, sino para enfrentarse al pensamiento dominante. No quieren. Al final, los intereses conservadores, por su propia naturaleza, vamos a decir, son intereses que a lo que aspiran es a una digestión tranquila. A mí déjame en paz, a mí el combate cultural está muy bien, pero más allá de la frase y más allá de la enunciación del concepto, de la idea y tal, es muy molesto, porque te tienes que cabrear con todo el mundo, porque tienes que dar la cara, porque tienes que contraargumentar, tienes que generar un discurso, tienes que crear un relato, tienes que decir que están mintiendo, que es mentira lo que dicen, tienes que enfrentarte al pensamiento dominante, y eso es muy complicado, es muy duro, y cuando se tiene pasta, pues peor todavía, porque crees que te puedes venir abajo y en fin, arrastras a los tuyos, etcétera. Hay mucho miedo a hacer eso, y en España todavía más, porque España está muy hegemonizada por el progresismo, es uno de los países del mundo, seguramente el que más, y no estoy exagerando, el país más progresista en cuanto a lo que es la atmósfera social. Y en ese sentido, bueno, afortunadamente está habiendo una respuesta en los últimos años, es verdad. Yo suelo decir siempre que estamos mejor porque estamos peor. Es decir, porque hemos llegado tan abajo que ha habido una respuesta, pero precisamente por eso, ya por una cuestión prácticamente de supervivencia, digamos. Pero realmente España, la atmósfera dominante en España es una atmósfera radicalmente progresista. Y en consecuencia el dinero tiene mucho miedo. Como digo, el dinero no tiene ni valentía ni patria, y ante esa situación, bueno, a las pruebas me remito. Es que no hay medios generalistas, no hay medios que lleguen a toda España que no sean medios progresistas y que no hayan asumido el paradigma de valores dominante y que no esté en la hegemonía progresista. No los hay, sencillamente. De televisión y tal. Hay digitales, hay canales de YouTube, por supuesto, pero ya, bueno, pues somos francotiradores que, bueno, pues como es tu caso o como pueda ser el mío, el de mucha otra gente, porque sí que hay mucha gente, pero a título más particular. Grandes empresarios, gente con dinero, gente que quiera arriesgarlo, gente que quiera de verdad defender públicamente frente a la mayoría y frente a la hegemonía cultural imperante un proyecto diferente que se oponga al progresismo, sencillamente no lo hay. Y el único problema, bueno, el único, como si fuera poco, pero en fin, es ese, sencillamente ese, es que no se atreven, no hay valor. Es una situación tristísima, totalmente decepcionante como cultura, como país. Me viene a la mente la frase esa de nobleza obliga, y como dices, pues hay muchos aquí batiéndonos el cobre, dando el callo lo que podemos, ¿no? En nuestro tiempo libre porque es insoportable la situación, y Así que es. pues esas grandes fortunas, grandes empresarios con la capacidad económica que no se arriesguen un poco, me parece indecente, me parece indignante. Porque es su nación, su patria, su ciudadanía también, ¿no? Entonces sí, pero tienen digamos que la tentación de salvar lo salvable, por decirlo de alguna manera. Es decir, que de verdad si sacas a 4 personas, por ejemplo, los inversores en su día de 7NN o, en fin, o algún empresario por ahí que tiene algún canal de televisión propio,
que se la juega con mejor o peor suerte, ¿no? El caso, pues, por ejemplo, de Julio Ariza, ¿no? Con mejor o peor suerte, como digo, pero salvando a estos 4 o 5 personas que son de verdadero valor y que, en fin, Sí, sí, hay sí, que eso sí, eso sí. rendirles de verdad el homenaje que merecen, porque es así, porque es de Sí, sí, justicia. solos ante el peligro están, sí, sí. Efectivamente, no les echa una mano a absolutamente nadie. Y en cambio otros que lo deben absolutamente todo y que se nutren de la publicidad, del dinero público, de la publicidad institucional, etcétera, y que no tienen éxitos comerciales mayores, no los tienen. Esa es la realidad. Lo único que es que viven de esa teta pública y nada más. Bueno, pues es muy difícil enfrentarte a ellos, porque es enfrentarte al poder con mayúsculas. Esa es la realidad. Entonces, a estos que lo hacen, pues yo creo que hay que reconocérselo públicamente. Oye, ya una última pregunta para cerrar, un poco reflexión sobre el hispanismo en general. Pues en los últimos años está claro que el hispanismo coge fuerza, es como una bola de nieve que va creciendo. Me viene a la mente pues que hasta Alvise Pérez, ¿no? El reciente éxito en las elecciones europeas, en una reciente entrevista, pues asumía postulados hispanistas de, oye, pues compartimos con estos países historia, tal, tal. Y que más allá de que lo hayas hecho este personaje, pues, que ha generado mucha expectación en estos últimos días, es que este discurso jamás se oía 10 años atrás, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que debería ser el siguiente paso en el que deberíamos enfocarnos desde el punto de vista hispanista para que esto, pues eso, pasáramos al siguiente nivel, ¿no? ¿Qué deberíamos tratar de construir dentro del hispanismo? Pues efectivamente, lo que has dicho es un ejemplo muy vivo de lo que está pasando y es verdad que se está empezando a hablar en España de una forma abierta de estas cuestiones que antes ni se trataban. En serio, éramos 4 matados los que dábamos la paliza con esto. Hispanoamérica, nuestro ser cultural, nuestro ser histórico, tal, no sé qué, tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que volver a ser uno solo, ¿no? A mí me gusta hablar de las dos Españas, ¿no? De la España europea y la España americana, ¿no? Porque yo creo que en definitiva es lo que fuimos. No fue tanto que España fue allí, por decirlo así, y tal, y eran unas colonias. No, los dos éramos España. Y era una España europea y una España americana, ¿no? Y desgraciadamente eso pues se rompe con la invasión napoleónica y tal, en fin. Bueno, pues ese discurso hoy está alcanzando verdaderamente un calado importante en España. Empieza. Naturalmente de esto no hablan las grandes formaciones políticas, el PSOE-PP, pero en la esfera cultural sí, está teniendo acogida y está creciendo mucho en su exposición pública. Y todo esto es naturalmente muy bueno. Perdona que hay una mosca por aquí, pero y estoy haciendo esos aspavientos que la gente dice, bueno, esto ya se ha vuelto loco y tal. No, todavía no, me queda un rato. Y bueno, creo que eso efectivamente está ganando espacio público y yo pues verdaderamente me felicito enormemente y pienso en aquello de que si no maté Reyes Moros, engendré quien los matara y todas estas cosas, ¿no? Pues ojalá uno deje, aunque sea una pequeña semilla, en aquellos que van a continuar y sirva verdaderamente para el engrandecimiento de la hispanidad. En cuanto a qué podemos hacer, ya se están haciendo muchas cosas de verdad muy útiles y de hecho ha habido un congreso en Cartagena de Indias, ahora en el mes pasado, en el mes de mayo, pues auspiciado por gente relevante, gente importante que se está ocupando de estas cosas y que están dando algunos pasos precisamente en aras a esa convergencia necesaria entre los países hispanos, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, la toma de conciencia. Tiene que abrirse paso de la misma manera que desgraciadamente se abrió paso entre las élites criollas, las ideas de emancipación, las ideas expandidas desde algunos núcleos de poder muy concretos, de inspiración británica y masónica en la América española a finales del 18 y comienzos del 19. De la misma manera, pues lo que hay que hacer realmente es ir generando estas ideas en Hispanoamérica, en el mundo de la hispanidad, para que se vayan entrando y se vayan asentando en el corazón y en la mente de los hispanos del otro lado del océano y de los nuestros, por supuesto. Y yo creo que eso es, de verdad, que el combate cultural es lo primerísimo que tenemos que dar y es en lo que estamos y en generalizarlo y en que se tenga asiento en el debate público y en el que se oigan estas voces y en el que de verdad pues los unos y los otros nos acojamos con la hermandad que exige nuestra común condición hispana, que también está pasando esto tanto en España como en Hispanoamérica, ¿no? Ese rechazo a las raíces comunes. Yo creo que es el debate que está por desarrollar y yo creo que es la clave de todo, ¿no? Es decir, al principio, digamos que la piedra angular de toda infraestructura está la cultura. Y es así, es decir, solamente en espíritus, en psiques, en almas, en corazones que están dispuestos a acoger algo es donde se puede predicar. Si no, es muy difícil, ¿no? Porque no arraiga esa semilla. Y yo creo que en el caso de la hispanidad se está empezando a dar ese debate y me parece que está alcanzando
pues el surgimiento de personas muy estimables que ya se atreven a exponer este discurso públicamente, ¿no? Y estoy pensando en muchísima gente, pero bueno, el último quizá así que ha tenido un gran impacto de verdad ha sido Marcelo Gullo, ¿no? Tanto en América como sobre todo en España. Y bueno, es un autor muy bien acogido, pues porque está defendiendo no solamente el discurso cultural en el sentido de mirar hacia el pasado, sino esa traslación política de la que hablaba yo antes, sino que se da perfecta cuenta y tiene en el horizonte la necesidad de una convergencia para generar un mundo hispánico que tenga una presencia en el mundo y que pueda ser, pues una de verdad de las, como he dicho antes que hemos sido en la historia, pues exactamente igual, una de las 4 o 5 principales agrupaciones regionales del mundo. Si no, de otra manera, España será un apéndice de esa Unión Europea globalizada y América, pues el patio trasero del mundo sajón, de Estados Unidos y de la anglosfera. Entonces, solo nosotros verdaderamente podemos romper eso. Yo creo que, repito, que la batalla cultural es la batalla, pero la batalla de verdad, es decir, tomar acciones concretas, celebrar congresos, ir allí, contarlo, romper con la tradición negro legendaria, decirles que les han engañado, que les han mentido, que la historia de América no es la que les han estado vendiendo, que mientras fueron España, Humboldt, por ejemplo, el gran viajero alemán, viajero entre otras muchas cosas, Humboldt se quedaba boquiabierto de lo que vio en la América hispánica, ¿no? En lo que vio en todo aquel continente y en México, sobre todo, cuando hablaba de lo que era el país, de la minería, etcétera, de los campesinos mexicanos y todas estas cosas. Bueno, pues y de la Ciudad de México, de las urbes americanas, que eran una auténtica maravilla, se contaban entre las mejores del mundo. Cuando Londres o París de verdad eran poco más que poblachos y eran pues unas marañas de calles entrecruzadas, de callejuelas, en fin, porque fue así. En el caso de París, pues hasta Napoleón III y Londres hasta habían entrado en la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, pues mientras esas ciudades eran así, México, Lima, Madrid también, por cierto, pero bueno, estamos hablando de América, tenían las avenidas más grandes del mundo y tenían palacios y tenían catedrales y tenían casas no solamente de la burguesía, que por supuesto, sino de la generalidad de los habitantes de aquellas ciudades que eran envidia de los viajeros que veían aquello. México, en el México español, el México del año 1800, exportaba 25 veces más que los Estados Unidos. Hoy el muro lo han levantado los americanos para que no entren los mexicanos en su país. En 1800 el muro lo hubieran levantado los mexicanos. Bueno, pues tendrán que plantearse, por ejemplo, en este caso los mexicanos, y lo digo también aludiendo a la beligerancia de AMLO y de quienes le suceden, tendrán que plantearse a quién le deben ellos ese retraso con respecto a sus vecinos, porque cuando mientras eran españoles, ya digo que el valor de las exportaciones era 25 veces el de los Estados Unidos. Entonces, bueno, además de que los yanquis les quitaron medio país y todo lo demás que ya sabemos. Pero quiero decir con eso... Guadalupe Hidalgo, sí. Eso es. Entonces, para ilustrar sencillamente que los pasos que tenemos que dar principalmente comienzan por tomar conciencia de lo que somos y tomar conciencia de que más allá de las diferencias, que las hay, pero más allá de eso, somos una unidad. Y cuando tomemos conciencia de eso, que yo creo que se está en el asunto, podremos empezar a caminar juntos con las dificultades a las que hemos aludido al principio de este programa, que no van a ser pocas, que no va a ser un camino de rosas, que va a ser muy complicado, pero tengamos por lo menos la decisión política de llevarlo a cabo. De ir en esa dirección, sí. Pues la importancia de la guerra cultural, de difundir la verdad, de hacer conocer la historia, que es clave y es una guerra que no para ningún día. De eso tenemos que ser conscientes y tenemos que ir armándonos cada vez con herramientas que nos permitan ser más poderosos para dar esa batalla. Así es, absolutamente de acuerdo. Fernando, pues ha sido un verdadero placer. Tenía muchísimas ganas de pasar un rato charlando contigo y bueno, estoy convencido de que nuestros espectadores lo habrán disfrutado. Seguro que han aprendido mucho y que tus reflexiones, siempre elocuentes, siempre muy bien argumentadas, pues seguro que les han impactado. Muchísimas gracias y bueno, mejores deseos para el canal Bunker Bar y esperamos también verte pronto en los medios de comunicación de masas, a ver si te podemos ver con algún programa de historia en las televisiones y bueno, pues...
nada me gustaría más, Pablo, nada me gustaría más porque a mí lo que realmente me gusta es la historia y, en fin, lo que pasa es que no creo que el sistema no está porque la gente sepa mucha historia, aprenda a reflexionar y saque las conclusiones de lo que ve, porque se trata de que no lo vean, ¿no? Entonces, bueno, ojalá no haya sido esto demasiado pesado para nuestros espectadores, lo digo de verdad, y que tengáis, por supuesto, la trayectoria mejor y más brillante en vuestro canal. Os lo deseo de todo corazón porque estáis haciendo mucho bien. Lo mismo decimos y recordamos a los espectadores que busquen el canal, que lo pondremos en la descripción del vídeo, Bunker Bar de Fernando, y que lo van a disfrutar muchísimo también con sus conocimientos profundos de historia, su elocuencia y su valentía, que eso es impagable. Pues Fernando, Muchas muchísimas gracias. gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros, de verdad. Un placer, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.